Siguiente conferencia, la del doctor Bertulio Ruiz Ruiz, presidente de Socampercol. Bienvenido, Bertulio. Muchas gracias a todos, especialmente a los representantes del Ministerio de Transporte, la doctora Aida Lucy, que muy gentilmente nos ha acompañado, a los directores territoriales y más que todo a ustedes los transportadores que han tenido esa dignidad de venir acá, de enfrentar un problema tan complejo y grave como lo estamos viviendo los camperos públicos a nivel nacional. Uno estaría diciendo que históricamente esta modalidad nació con los camperos Willys, que fueron unos reductos de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a estos países de Sudamérica y aquí hicieron su nido, construyeron su espacio para trabajar. Inicialmente fueron particulares, posteriormente se vincularon al servicio público y hoy pues aún después de más de 50 años están operando por nuestra geografía colombiana y en forma especial por los campos y montañas del eje cafetero. Bueno, pero hoy la situación es totalmente distinta, o sea, esos camperos que fueron los forjadores de esta modalidad ya no lo son, o sea, hoy hay ya camionetas doble cabina, posteriormente ingresaron las Chivas y en un informe que nos dieron en Montenegro, ya vemos que el porcentaje de doble cabinas versus porcentaje de camperos, la balanza está a favor de las camionetas último modelo. Eso significa que en algunas zonas del país los camperos o el transporte mixto se ha modernizado dadas las connotaciones económicas de esas regiones. Por desgracia, en la zona cafetera aún continuamos teniendo camperitos y no hemos podido, por razones de tipo económico, pues modernizar nuestros equipos. Ese transporte de camperos a nivel país inicialmente fue manejado por el Ministerio de Fomento, o sea, quien en la década de los 50 y 40 empezó a manejar, a tener como los hilos administrativos de los camperos y el transporte en general en Colombia fue el Ministerio de Fomento. Eso llegó hasta 1968, donde apareció el INTRA, y hasta 1992, donde el INTRA entregó esas funciones al Ministerio de Transporte, quien hoy a su vez las tiene. Hubo una ley, la ley 80 del 87, que separó los vehículos, sobre todo camperos y también los taxis individuales, los entregó a los municipios, porque hasta esa época el INTRA manejaba absolutamente todo el inventario de los vehículos en el país. Esa ley 80 que le entregó unas funciones a los municipios y al distrito especial les entregó los camperos. En algunas zonas de Colombia, en algunos departamentos, apenas ese proceso parece que está iniciando, caso concreto en el Valle del Cauca y otros departamentos del sur. El ministerio continuó con esos camperos, así fuesen municipales, bajo la tutela de ellos. Pero en el Quindío y en algunos departamentos sí fueron entregados a los municipios. Eso llega a uno a entender que los camperos hoy y las Chivas y las camionetas doble cabina estemos como en tres grandes grupos, porque no todos los camperos a nivel país son mixtos, y eso es una aclaración pertinente que hay que hacer. No todos somos mixtos. Hay camperos del orden municipal, de radioacción municipal, que en el pasado estuvieron cobijados con el decreto 1787 y hoy están con el decreto 170. Esos camperos que tienen radioacción municipal son camperos de pasajeros, son de pasajeros con radioacción dentro del metropolitano municipal. Tenemos un inconveniente muy grave con esos camperos, es que como quiera de que existe un beneficio de la planilla de viaje ocasional, o sea, de los viajes ocasionales, esos 170, vinculados con el 170, en la norma no aparece que ese tipo de vehículos tengan acceso a la planilla de viaje ocasional. Entonces, están como reducidos a trabajar dentro de la geografía de sus municipios.
y cuando se desplazan hacen un viaje ocasional a un municipio conexo, contiguo, entonces tienen serios problemas con las autoridades de tránsito y transporte en esos términos. Esos camperos que están, o esos vehículos que están cobijados con el 170, el proceso sancionatorio obviamente está a cargo de las alcaldías municipales o de las direcciones de tránsito y transporte o quien delegue el alcalde. No están cobijados bajo la superintendencia de puertos y transporte. Ese es el primer grande grupo. En la zona cafetera hay muchos vehículos camperos habilitados bajo el 170. Y tenemos un segundo grupo que son los camperos, digamos, de carretera, los nacionales, que en el pasado fueron cubiertos por el 1927, un decreto de 1991, hoy por el 171 del 2001. Esos camperos son nacionales, Radio Acción Nacional, están a cargo del Ministerio de Transporte. Esos camperos obviamente tienen acceso a la planilla de viaje ocasional. Son camperos de vehículos de pasajeros por carretera, colectivos por demás. Y tenemos un tercer grupo que son los camperos que están por el 175. O sea, los mixtos. Al final de esta breve charla, pues haré como un resumen sobre eso. Pero hay el decreto 174, que es el decreto de transporte especial, decreto del 2001 también. También dentro de la tipología vehicular considera que los camperos pueden ser vehículos especiales, o sea, dedicados a transportar turistas, estudiantes, asalariados o personas que requieran un servicio especial, puntual. Pero hay un condicionante que nos saca como a nosotros de plano, es que la edad máxima de esos vehículos no puede ser superior a 10 años. O sea, nosotros no tenemos como mucho acceso a prestar el servicio de tipo especial. Ya les expliqué que en régimen sancionatorio, quien no sanciona, los camperos municipales, ese tipo de facultad está en cabeza de los alcaldes. Pero en los del 171, en los del 171 y los del 174, o sea, nacionales, está en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y hay un tema que el doctor ya tocó acá, fue el doctor Ignacio Cifuentes, relacionado con la reposición vehicular. La ley 276 del 96, que por demás tiene 1, 2, 3, 4 artículos, nos sacó del proceso de reposición vehicular que estaba contenido en la ley 105, pero también creó una figura importante para nosotros que desgraciadamente en épocas modernas el Ministerio de Transporte no ha implementado, y es que existe una figura creada en la ley 105 que es el Consejo Consultivo de Transporte. Si mal no recuerdo son como 5 o 6 miembros, están todas las agremiaciones de transporte, Asotrans, Colfecar, microbuses, taxis, los ingenieros civiles, representantes del ministerio, etcétera, etcétera. Y en esa 276 incluyó un representante de los camperos al Consejo Consultivo de Transporte. En el pasado tuvimos la representatividad de un miembro de los camperos como por 1 o 2 años, pero entiendo, doctor Alboluzzi, que ese consejo jamás volvió a operar. Total, era un organismo consultivo del transporte. Entonces los camperos hoy en la práctica no estamos sometidos a procesos de reposición vehicular, porque la ley 276 nos sacó de plano de ello. No sabemos si eso fue una fortaleza o por el contrario pudo haber sido una debilidad, porque nos quitó las posibilidades grandes de reponer nuestro parque automotor. De igual forma, de eso subyace un hecho importante, es que tampoco estamos obligados a tener unos fondos de reposición. Sobre eso hay unos conceptos del Ministerio de Transporte por ahí del 2005 y 2006 que dicen una cosa igual.
O sea, los camperos no estamos sometidos, los vehículos camperos y mixtos del sector rural, a tener fondos de reposición. No queriendo decir que ese hecho no sea importante para las empresas, pero no tenemos la obligatoriedad de hacerlo. Y retomando el tema de los viajes ocasionales, el decreto 4185, que fue el que reglamentó ese proceso, metió a los vehículos mixtos en viajes ocasionales, a los mixtos. Pero repito, los de radioacción municipal los dejó por fuera. Ahora, también condicionó, al igual que a todas las modalidades de transporte en el país, a que solo tenían derecho a 3 viajes ocasionales mes. Y lo que siempre sucede en unas normas es que dicen que eso lo van a sistematizar, que a través de la plataforma, que el gobierno expedirá un reglamentario con relación a eso, y hasta hoy no se ha dado. O sea, seguimos teniendo aún una planilla de viaje ocasional manual y el sistema electrónico todavía no se ha dado. Lo que sí es preocupante para algunos transportadores hoy que tenemos vehículos camperos de radioacción municipal es que no tenemos derecho a ese tipo. El decreto 4190, al que al final haré como un resumen de él, el que modifica algunos aspectos del decreto 175 de transporte mixto, también expresa que las planillas de viaje ocasional son potestad de los mixtos, pero que el gobierno va a reglamentar su uso y la cantidad de ellas a las cuales tenga derecho en un periodo mensual. Aún no se ha hecho y ese decreto es del 2007. Hay un tema importante que los transportadores en campero debemos conocer y estar muy alerta y muy pendientes de él. Es el tema de los motocarros. El decreto 4125 posibilitó que en el país se constituyeran empresas públicas de transporte en vehículo motocarro. A ciudades o municipios que tuviesen menos de 50.000 habitantes. Y aquí, dentro del ejercicio normal de la profesión, hay un ingeniero vial, un doctor Rojas, que el ejercicio legal ilícito, por todo el país está creando empresas de motocarros. Aquí en el Quindío nos ha visitado, en Risaralda, en la costa ha creado un sinnúmero, ha capitalizado esa norma para crear empresas de motocarro. Esas empresas de motocarro, afortunadamente aquí en la zona cafetera no se han generado masivamente, pero eso competiría profundamente con nuestros vehículos mixtos municipales y nacionales en camperos o chivas o camionetas doble cabina. Aparte de que el entorno, la arquitectura de los municipios se va al suelo. Eso, quienes hemos tenido la oportunidad de ver y conocer donde hay empresas de esas, eso es un caos, esos son vehículos por todo lado. O sea, afortunadamente en estos municipios aún esa situación no se ha dado. Y viene el 175, lo del 4190. Ustedes saben que el 175 es el decreto que reglamenta el servicio de transporte en vehículos mixtos en el país. Aquí en el Quindío creo que hay 1 o 2 empresas que están habilitadas en mixto municipal. Ese servicio mixto puede ser municipal o puede ser de radioacción nacional. A ver, ¿qué sucedió cuando en el 2001 salió el 175 y comenzó a aplicarse? Es que hay una cosa muy sensible en transporte, que son las rutas y los horarios en el colectivo, digamos, nacional, incluso municipal. Ese decreto 175 creó una figura de un registro de recorridos que se pudiese homologar a lo que son rutas, recorridos. Y le dijo a los transportadores, ustedes pueden registrar los recorridos que quieran, a los cuales puedan tener acceso a prestar el servicio.
muchas empresas desordenadas, desaforadas, inscribieron recorridos mixtos hasta la Patagonia, bajo la premisa de que no había necesidad de someter eso a concurso público, hecho contenido en las normas 105 y 336, o sea, no había concurso público para eso. Simplemente el funcionario verificaba y aprobaba. Y comenzaron esas empresas a trabajar con recorridos. Alguien demandó ese acto, ese artículo, y fue como la Corte lo tumbó. O sea, hubo un fallo y tumbó ese artículo. Entonces esos recorridos se quedaron por el piso, quedaron sin validez jurídica. Y ahí fue donde el gobierno expidió en el 2007 el decreto 4190, que como trató de legalizar, o sea, de dar como los parámetros, los términos de referencia para tener acceso a la prestación de los servicios. Y en el 4190 hace alusión al fallo de la Corte en el sentido de establecer que en efecto los recorridos ya terminaron y que se crea una figura que son las zonas de operación, o sea, lo que antes eran recorridos son zonas de operación a partir del 2007. Habiendo zonas de operación municipal y metropolitana o distrital y zonas de operación regionales. Las empresas que tenían recorridos a la luz del 175 establece al final que podrán seguirlo haciendo hasta tanto se dé un concurso público para ello. Se hagan los estudios técnicos para que exista un concurso público. O sea, esas empresas que tienen recorridos, que están operando, tienen ese sistema de prestación de servicio como en el limbo jurídico. Si lo tienen o no lo tienen. Lo tienen hasta tanto accedan a un concurso público. Pero también hubo una resolución que es la 198, donde establece que los concursos, que los estudios técnicos los deberá hacer la autoridad competente. Antes las empresas hacíamos los estudios técnicos para solicitar un recorrido, una zona de operación o una ruta, un horario. Ya están a cargo del Ministerio de Transporte y las alcaldías municipales. Esas zonas de operación están sujetas, atadas a el estudio técnico que la autoridad de transporte haga en su respectiva jurisdicción. Y la pregunta que no tiene la inquietud, ¿será que el ministerio, será que las alcaldías tienen los recursos o la voluntad de llevar a cabo esos concursos públicos? Yo considero que de pronto no, porque eso vale muchísimo dinero. Entonces las empresas que tienen servicio mixto hoy están en un limbo, no sabemos para dónde vamos. Pueden, de acuerdo con el decreto 4190, seguir prestando el servicio de transporte público con recorridos hasta tanto haya un concurso público. Y en el evento en que usted tenga unos recorridos registrados desde el 2001, donde tiene un parque automotor, donde detrás de esos vehículos hay una cantidad de inversionistas por demás humildes, hay conductores, hay familias, y que mañana se les someta a un concurso público y de pronto por razones de la vida, de una incapacidad técnica, financiera, de seguridad, de capacitación de conductores, quienes sean autorizados para los servicios sean otros en esas zonas de operación, va a existir un problema social muy complicado en las regiones o sitios donde existen empresas que estén en esa situación. Yo he hablado alguna vez con la doctora Aidaluz sobre los derechos adquiridos. Ya me decía que en transporte no hay derecho adquirido. No hay. O sea, quien venga desde el 2001 trabajando con sus camperitos, sus chivas o sus camionetas doble cabina, y mañana en el concurso resulte favorecido otra organización transportadora X o Y, hasta luego, muchas gracias amigo, usted no tiene derecho a nada porque no hay derecho adquirido.
Entonces, ese es como el llamado. Yo creo que la doctora en su exposición haga algún tipo de alusión a eso. Finalmente, hay una cosa que quiero expresarles, es que en el Congreso de la República está rodando un proyecto de ley presentado por un movimiento político, el MIRA, tendiente a legalizar las motocicletas como vehículos públicos. O sea, que se podrán crear en los municipios, ciudades, etcétera, organizaciones de todo tipo solidarias con motocicletas como empresas públicas para empezar a prestar ese servicio a la comunidad. Por Dios, eso no tiene ningún tipo de comentario al interior nuestro, ninguno. Solamente rechazar una descabellada idea. Eso acabaría totalmente con el transporte organizado y formal. En términos de seguridad sería un caos. Entonces, es un llamado para que estemos muy alerta con relación a eso. Y lo último es ustedes tienen en su carpeta la resolución 2616 del Ministerio de Protección Social, del Ministerio con relación al trabajo, con relación a la seguridad social por días. Los camperitos, tanto mixtos como municipales como nacionales, en realidad y en la práctica estamos trabajando 15, 16 o 17 días. Y eso obedece a que en el pasado, cuando las bonanzas cafeteras fueron la constante en estas zonas, nosotros fuimos muy desordenados y nos llenamos de vehículos, saturamos la oferta vehicular y hoy hay un desequilibrio. Nuestros camperos trabajan pico y placa, un día sí y un día no, o sea, hacen 15 días. Con eso, lo cual estaría habilitado en la pila del febrero del año entrante, podríamos rebajar unos costos importantes y las empresas que aún no han legalizado esa situación en términos de incluir a su planta de personal, a la seguridad social integral, lo podrían hacer a unos costos módicos y ante todo justos, porque no es justo que un trabajador en el país trabaje 15 días y pague por 30. Yo sí les agradezco muchísimo a todos los participantes, a las autoridades, de veras que en un encuentro de camperos jamás habíamos tenido a funcionarios a nivel nacional de tan alto rango, y en eso sí, la felicitación y los reconocimientos para el ingeniero Arias, quien se ha encargado de este congreso. Les deseo que pasen muy bien a los que son extraños al Quindío. Esta es una tierra muy bonita. Sí, bueno, seguidamente vamos a escuchar la intervención de la doctora Aida Lucy, directora general de Transporte y Tránsito, que nos va a hablar de muchos temas, los que ella maneja muy bien, temas de transporte, de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades que ella tiene al frente de esa importante posición que ella ocupa. Y pues tendremos oportunidad, lógicamente, de aclarar con ella muchas cosas, de hacerle preguntas. Ella es muy receptiva. Doctora, muchas gracias. Esta presentación que hice mixto, me la copias y se la llevas. Tengo una presentación, ella la van a... Bueno, muy buenas tardes a todos, a ustedes, a los organizadores del evento, mil gracias. Ni más faltaba, pues que creo que este es un compromiso del Estado de estar en todas las regiones y con todos, escuchando los temas, analizando los temas. Yo quiero empezar, bueno, y un saludo muy especial a la mesa principal. Voy a hacer es como por aquí para que esté. Yo quiero empezar contando varias cosas. La primera que les quiero contar, para algunos de los que no nos han escuchado en otros escenarios, es que sin duda todo lo que acaban de describir los expositores anteriores
respecto de la situación que hoy tiene el transporte mixto en Colombia. No solo es conocida por el ministerio, sino que comparto con ustedes, y esto es más a título personal que en nombre del gobierno, que no obstante el gobierno conocer la problemática y todo el fenómeno que se ha venido presentando respecto digamos que ha habido un nivel de desidia o el tiempo no ha dado porque se le ha dado prioridad a otras modalidades. Yo creo que sin duda el Ministerio de Transporte viene en este gobierno teniendo una transformación. Uno de los primeros aspectos que se llevaron a cabo fue precisamente separar y crear un viceministerio específicamente para el transporte y el tránsito. Recordemos que antes de este gobierno, el ministerio que se llamaba de Infraestructura y Obra Pública tenía un viceministro que era de Infraestructura y de Transporte. Y eso hacía que siempre el tema de infraestructura absorbiera la capacidad de trabajo de los funcionarios públicos y que el tema de transporte en términos generales, hablando de todas las modalidades, de alguna manera se descuidara porque no había como ese gran doliente. Yo creo que uno de los primeros avances importantes que hay que reconocer es que el separar, el crear un viceministerio que se dedique exclusivamente al transporte y al tránsito en el país, empieza a ser un primer pasito importante para que vayamos evolucionando hacia algo mejor. Lo segundo que también hay que revisar es que obviamente no es suficiente con tener un viceministro de Infraestructura y de Transporte, por supuesto que no. Ese viceministerio como tal se trajo de la otra área o de las áreas un equipo de personal que era el mismo que ya había en el ministerio, que sigue siendo insuficiente. Y esto más que para decir que cuando hago referencia a que comparto algún tipo de críticas que se hacen respecto de lo que ha sido la actitud del ministerio frente al tema del transporte, no es una crítica destructiva, sino explicando el por qué cuando uno ve la historia del ministerio, uno ve que efectivamente se van priorizando unos temas y otros temas se van quedando. Y esa es la explicación de por qué, digamos, cuando uno empieza a mirar toda la historia del ministerio, vuelvo y repito, uno ve que el tema del transporte mixto se ha ido quedando como relegado, porque obviamente el gobierno nacional entendió que un concepto de prioridad que había que darle en su momento cuando se va a regular el transporte es, por ejemplo, el transporte urbano. ¿Y por qué se le da una prioridad a todo lo que tiene que ver con el transporte urbano? Pues porque la mayor demanda está allí, porque los mayores problemas están allí, porque tenemos grandes ciudades de Colombia, con 20.000 líos, con 20.000 problemas, con unas guerras del centavo, con calidad altísimos, donde ya se iba afectando, digamos, la calidad de vida del ser humano en esas ciudades, porque por supuesto el transporte es esencial, es un componente fundamental de la calidad de vida. No se puede mirar sí solo, sino que el problema de transporte hay que mirarlo en una integridad de una cantidad de factores, porque el objetivo constitucional es garantizar movilidad al ciudadano y garantizar movilidad en forma adecuada. Y garantizarle movilidad en forma adecuada a un ciudadano es en buenos vehículos de transporte público, con un buen sistema de transporte público, con unas buenas vías donde se puedan transportar. Y todos estos conceptos que se empiezan a construir alrededor del concepto de la movilidad urbana
es lo que hace que nazca en el país al principio de los años 2000, de la década del 2000, todo lo que hemos venido escuchando de los sistemas integrados de transporte, de los sistemas masivos, de los sistemas estratégicos, dependiendo obviamente de las poblaciones y de las características de las ciudades. Y por supuesto, como ustedes lo han reclamado en diferentes foros y de todo, si uno empieza a mirar cómo se va estructurando el avance del tema del concepto del transporte, vemos siempre que entonces llegamos al ministerio, y ahí sí me incluyo cuando llego al ministerio, y empezamos a mirar cada una de las modalidades del transporte. Cuando uno mira el transporte en general, la política pública que tenemos de transporte en general, de transporte público, que viene operando desde los años 90 y desde los principios del 2000 con el marco regulatorio que tenemos, Ley 336, Ley 105, Decreto 170. Y empieza uno a observar que efectivamente el gobierno, vuelvo y digo, por las razones que pueden ser 20.000, empieza a generar priorizaciones, y nosotros también. Y entonces miramos y decimos, a ver las modalidades, un diagnóstico muy rápido de cómo están todas las modalidades. Y empieza uno a mirar que, por ejemplo, y en ese fue digamos que en un momento dado, una decisión en donde yo tengo que asumir una responsabilidad, decimos y llegamos a la conclusión de que uno de los problemas más críticos que tiene el transporte hoy en Colombia es el problema de la modalidad del especial. ¿Y por qué? Porque obviamente cuando uno recoge ese mapa de cada una de las modalidades, sacando obviamente la modalidad de carga y hablando de pasajeros, uno empieza a ver que todas las modalidades, pasajero carretero, pasajero urbano, individual, especial y mixto, tienen muchos problemas, y que hay que empezar a trabajar en cada una de esas modalidades para poder mirar cómo podemos mejorar, qué tenemos que hacer para cada una de esas modalidades. Y se dijo, listo, el urbano ya está siendo atendido, ya tiene una redefinición de su política pública, ya se está trabajando a través de estos sistemas, entonces digamos que lo sacamos del listado y seguimos con el listado, el carretero, el especial, el mixto, el individual, cada uno caracterizado con una serie de problemas. Pero veíamos que en todos hay unas cosas comunes, y una de las cosas comunes en todas las modalidades, como un problema común, es por ejemplo la informalidad y la ilegalidad. Y cuando uno empieza a desmenuzar el problema de la informalidad y la ilegalidad, si bien uno encuentra que hay una ilegalidad muy grande en particulares que quieren prestar el servicio en forma ilegal, si bien tenemos problemas del mototaxismo, que está dentro del paquete de los particulares que quieren utilizar un vehículo que además no está autorizado para prestar un servicio público, vemos que también hay una informalidad y una ilegalidad muy grande, generada especialmente, esto no quiere decir únicamente, especialmente por el especial, valga la redundancia, porque el especial se está metiendo en cada una de las otras modalidades por las razones que sean, porque al gobierno le ha faltado normas más claras, porque no tenemos empresarios responsables, porque no tenemos controles adecuados, etcétera. Pero vemos que de todas las modalidades, si bien en todas tenemos gente que no hace bien la tarea, en la modalidad especial detectamos que obviamente es donde el volumen de informalidad y de ilegalidad que ellos generan impactando las otras modalidades, pues es tan alto que por esa situación decidimos arrancar
con un estudio técnico que se hizo sobre el especial y con una propuesta de modificación estructural de lo que es el sistema especial. Y tienen ustedes como Mixto toda la razón en que obviamente cuando el ministerio plantea que va a trabajar en función de reestructurar o hacerle una reingeniería a todas las modalidades para poder actualizar el marco legal actual y para poder tener soluciones a los problemas actuales, decidimos que creábamos la Mesa de Política en Acción de Pasajeros, Carretera y Mixtos como una sola mesa, y que fue un hecho que replanteamos en días pasados en Manizales, escuchándolos a ustedes, cuando dijimos no, el mixto no lo sigamos metiendo en la cochada del de carretero, porque entonces se sigue quedando relegado. Todo esto para decirles que hoy el gobierno por eso ha decidido no seguir dándole un tratamiento al mixto como el que se queda allá, como que es lo último que vamos a tocar, sino que el gobierno ha decidido darle un tratamiento al mixto en las mismas condiciones, con una mesa independiente que se dedique única y exclusivamente a revisar, evaluar y ajustar o hacer propuestas de cómo debemos replantear el transporte mixto para efectos de que sea algo que sea lo que ustedes esperan y que sea lo que el gobierno espera, un servicio que sea rentable para ustedes, pero que sea un servicio de calidad, que es lo que quiere el gobierno y que quieren los usuarios del servicio. Por eso, para quienes no han oído el tema, hoy yo les puedo contar que hoy el gobierno tiene una mesa que se llama la Mesa de Política Pública de construcción de la política pública para el transporte mixto. Y la bautizamos así, pero a raíz de la segunda sesión o tercera sesión de la mesa que le hicimos en Pitalito en días pasados, escuchándolos a todos, surgió una propuesta muy interesante y un compromiso que yo asumí con todos ustedes, y era que el transporte mixto no lo podíamos seguir mirando como si fuera un problema única y exclusivamente del Ministerio de Transporte. ¿Y por qué no? Porque el transporte mixto tiene una razón de ser. Cada una de las modalidades tiene una razón y un soporte específico. Por eso a mí me pueden escuchar a veces muy fuerte cuando yo digo yo no acepto que los de una modalidad se quieren meter en la modalidad del otro. Porque uno mira la estructura del transporte, está diseñada es para que cada modalidad atienda a una demanda específica bajo unas condiciones específicas. Y el mixto nace, crece y se reproduce con la filosofía de atender la demanda del sector agrario de este país, con la filosofía de atender el campo de este país. Por eso cuando estábamos en Pitalito, quienes tuvieron la oportunidad de estar me escucharon, cuando les dije, mire, yo creo que este es un momento histórico para el mixto y no podemos seguir trabajando solos como Ministerio de Transporte, pretendiendo construir una política pública para el transporte mixto solos. Aquí tenemos que migrar, como en el urbano migraron al concepto de movilidad urbana, por a uno dentro del concepto de movilidad urbana todos los demás elementos, no solamente el transporte. Aquí tenemos que migrar a la movilidad rural. Y aquí tenemos que migrar a ese concepto de movilidad rural para poder construir una verdadera política pública en materia de movilidad rural, donde obviamente un pilar de la movilidad rural tiene que ser el transporte público que se preste en las zonas rurales, que es el transporte para el cual nació el mixto. Ese día en Pitalito les dije,
voy a hacer el contacto, les prometo, me queda de tarea, hacer el contacto con el Ministerio de Agricultura para que nos sentemos y dentro de toda la política agraria que se está reconstruyendo en este momento y que se vuelve un eje central del gobierno nacional, incorporemos el tema del transporte público. Y fue una promesa que les hice a ustedes de que iba a llegar a buscar al gobierno nacional para eso. Y les quiero contar con plena satisfacción que no tuve ni que hacer mucho esfuerzo, porque cuando yo llegué, los del Ministerio de Agricultura me estaban buscando para proponerme en lo mismo. Para proponerme que dentro de la mesa del pacto agrario incorporemos como un eje central el tema del transporte público en la zona rural. Y yo creo que eso hace que el tema se vuelva de importancia primaria en el país. Por esa razón, yo quiero tener el gusto de presentarles al doctor, ¿me recuerda su nombre? Alberto Reyes, que viene delegado del Ministerio de Agricultura, a acompañarme en la mesa porque lo invité que viniera hoy. Este es un tema que ya lo estamos escalando a niveles de viceministerios para poder definir una agenda de trabajo frente al tema de lo que dentro de las mesas del pacto agrario y de todo esto que yo no conozco exactamente los detalles, incorporemos todo lo que tiene que ver con el transporte del sector agrario del país. O sea, yo quiero expresarles aquí que creo que eso es algo importantísimo para el sector y que le apunta a lo que ustedes mismos están pretendiendo, a que haya una reivindicación de quien está trabajando en el sector, que está trabajando en la región agraria del país. Eso como segundo tema que quería mencionarles antes de empezar la presentación. Como tercer aspecto, antes de iniciar con la presentación, quiero de pronto referirme y hacer precisión. Bueno, frente al tema del Ministerio de Agricultura, entonces nosotros ya hemos acordado con ellos que nos seguirán acompañando, que la mesa se llamará de movilidad rural y que allí vamos a definir una política pública que la vamos a jalonar ya a nivel de los dos ministerios para que haga parte integral de todo este tema. Y yo creo que eso nos va a permitir caracterizar mucho mejor el servicio que ustedes prestan y abrir unos espacios jurídicos diferentes a los que hoy aplicamos y con lo que hoy hacemos rasero para todos, entendiendo que el tema del sector agrario obviamente debe tener un tratamiento especial o diferencial, porque no todas las reglas de juego que se aplican en el transporte en general serían aplicables. Seguramente eso es lo que nos tiene que arrojar el resultado de la mesa, que no todas las mismas medidas con las que medimos cada una de las modalidades se le puedan aplicar específicamente al mixto y que debemos de pronto dentro de toda esa estructura concebir algunos aspectos especiales. Esto creo que es una buena noticia, por lo menos yo quedé muy contenta de haber podido hacer el contacto y esta es una prioridad del gobierno. Creo que esto le da una prioridad a lo que queremos hacer para que hayan respuestas más rápidas de lo que ha sido lo habitual en el gobierno. Lo tercero que quiero mencionar es que sin duda hoy hay un proyecto de decreto que hemos venido trabajando en otra mesa, que es la Mesa de Política en Acción, que nació inicialmente desde el Ministerio y que se denominaba la Mesa de Política en Acción para el Transporte Individual, donde llevábamos todos los temas y los problemas que tiene el transporte individual de pasajeros, o sea, el taxi, y donde estábamos mirando qué tipo de reforma o ajustes legislativos o qué acciones debíamos de implementar para tratar de superar los problemas y los inconvenientes que tiene el transporte individual. Pero con ocasión del asesinato que ustedes bien todos conocieron, con ocasión del asesinato del señor de la DEA en Bogotá,
donde el instrumento con el cual, digamos, se cometió el delito fue precisamente un taxi y unos taxistas. Entonces, esto también dio un salto, salió de la, digamos, de la importancia que le estaba dando el ministerio en su mesa de política, porque dio un salto para que se volviera un tema prioritario de la presidencia de la República. Ahí fue donde el señor presidente encomendó al doctor Lloreda, consejero para la seguridad, de que él liderara la coordinación de los diferentes ministerios que tuvieran que ver con el tema y con los problemas que tenía el servicio individual, para que proyectáramos un acto administrativo y las medidas, no solo es el acto, sino todas aquellas medidas que sean necesarias en búsqueda de mejorar el servicio individual. Y ese es el proyecto de decreto que se ha venido construyendo con el consejero, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte e incluso con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, porque recordemos que el transporte individual de pasajeros es un transporte urbano, es un transporte que quien habilita es el alcalde municipal, quien ejerce la inspección, control y vigilancia es el alcalde municipal, quien define cuál es la capacidad en su municipio es el alcalde municipal. Y por supuesto era fundamental que en esa mesa participaran autoridades del nivel local. De ahí que la representación ha estado casi toda en cabeza de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Ese proyecto de decreto, a mí me parece que es muy importante que ustedes lo conozcan y me parece muy positivo el ejercicio de que hoy hubieran visto. No obstante, quiero decirles que es un proyecto que todavía está siendo objeto de ajustes y de modificaciones, pero que efectivamente está soportado en tres aspectos que son: uno, el de garantizar seguridad social para los conductores, porque uno de los principales problemas que se identifican cuando se está analizando la problemática de la modalidad es precisamente que en esa modalidad el desconocimiento o la inaplicación de la ley que obliga a que todos los conductores estén vinculados a la seguridad social del país es absoluta, es total. Hay modalidades como el carretero, que uno dice el 60% tiene vinculados los conductores y un 40% no. En el de mixtos hay un porcentaje que puede ser el 30 o el 40 que tiene vinculados los conductores en seguridad social y hay otro porcentaje importante que no. En el urbano ya se está migrando casi que el 100% a que sean vinculados laboralmente con las modalidades y los ajustes que hay. Pero en la de taxis es que es 0 y menos 0. Solamente hay unos 2 o 3 casos en el país que son Pereira, que son de pronto en la costa hay un municipio, que es Armenia, donde de pronto tienen unos modelos en los cuales han tratado de cubrir y garantizarle a ese conductor la seguridad social, pero son los casos de excepción. El 90% del país tiene un modelo de operación donde obviamente el conductor no tiene vinculación laboral ni con el propietario ni con la empresa y por supuesto no tiene seguridad social. Esto tiene toda la tela de cortar que quiera. Usted encuentra en muchos casos que el conductor no quiere seguridad social a través de este servicio, porque él la tiene porque es pensionado, porque él la tiene porque la tiene por el CISBEN, o porque él la tiene porque es beneficiario del cónyuge, y considera que es botar plata si se pone a seguir pagando seguridad social por otro lado. Pero lo cierto es que toda esa discusión que hemos venido dando, ya llevamos 6 meses en mesas semanales apuntándole a una solución al tema. Finalmente, después de todos los debates que quieran, lo que se ha dado es que sin lugar a dudas, salvo que haya un cambio de ley en el Congreso,
Ninguna de las autoridades que participamos tenemos la capacidad o la competencia para modificar la ley. Ninguno de nosotros puede estructurar algo que conduzca a desconocer la ley diciendo que entonces no les garanticen vinculación laboral o seguridad social, porque eso está en una ley. Entonces, nuestro ejercicio tiene que ser dirigido a ver cómo hacemos que se cumpla la ley, independientemente que llevemos 50 años tolerando que no se cumpla, porque aquí hay una tolerancia del Estado en todas sus instancias, permitiendo que no se cumpla. Y hoy lo que estamos haciendo en este ejercicio es, el empresario va a asumir realmente esa responsabilidad de ser un prestador de un servicio, ¿sí? ¿Que eso implique modificar los modelos de operación que existen? Seguramente que sí, ¿sí? ¿Que eso implica, como muchos dicen, y aquí el compañero me decía, doctora, ¿no se imagina el polvorín? Claro que me lo imagino, claro, porque obviamente la transformación que esto le va a significar al transporte individual es una cosa altísima y de impacto. Y efectivamente lo que hace el proyecto de decreto es simplemente regular una alternativa que la ley también dio frente al tema de cómo podemos hacer que quien hoy presta el servicio, cualquiera que sea, no estamos hablando solo de transporte, que presta o ejerce una actividad o un servicio con personas de una manera informal, o sea, sin tenerlos formalizados bajo el sistema de seguridad social. ¿Cómo se logra llevar a esas personas que no están en la formalización laboral a que se involucren o se incorporen en la formalización laboral? Entonces, ese decreto lo que está haciendo es simplemente, con base en una ley que le da facultades al Ministerio de Trabajo para permitir unos procesos de formalización en unos periodos que se vuelvan transitorios, lo que hacemos en el decreto es utilizar esa herramienta para que un propietario de una empresa o una empresa no tenga que, de la noche a la mañana, con la simple expedición de un decreto, verse abocado a entrar a modificar su empresa de una, a meter 20, 30, 50, 100, 200 conductores de una nómina, sino que el proceso se vaya haciendo gradual de acuerdo a unos acuerdos de formalización que le van a dar ese espacio al empresario además para que mire realmente cómo es que la prestación de ese servicio realmente le va a ser financieramente rentable y cómo adecúa a su empresa para que le sea rentable, pero prestando el servicio, respondiendo por el servicio y obviamente migrando hacia un esquema empresarial diferente. Pero esto esencialmente es un cambio de chip. Y yo les quiero decir, ayer nomás estaba trabajando un proyecto de ley que entra a debate mañana en el Congreso, donde el ponente es el doctor Plinio Lano, pero el que propuso el proyecto fue el doctor Liscano aquí de Caldas, donde precisamente está proponiendo con una ley es que unas medidas para garantizar que todas las empresas de transporte cumplan con la obligación que existe desde hace 50 años de tener a los conductores afiliados a la Seguridad Social. Y ayer cuando yo vi ese proyecto y que entraba en debate este jueves, llamé mismo al senador Lolano y le dije, venga senador, el gobierno nacional lleva 6 meses trabajando en cómo hacer cumplir. Ojo que si ustedes me sacan una ley de esa manera, desbaratan todo lo que nosotros estamos pensando aquí. Y nosotros tenemos todos los argumentos que hemos recibido de los sectores para poder hablar de unos planes de transición
porque si me la ponen tajante en una ley, pues obviamente la ley puede más que el decreto y obligaría a que todas las empresas de una tuvieran que arrancar a vincular a todo el mundo. El senador Plinio Lano fue muy receptivo, hoy le estamos enviando a él ese proyecto de decreto ya ajustado con las últimas observaciones para que él lo mire y entienda cuál ha sido la problemática que hemos identificado y cómo hemos visto que se le puede dar una solución gradual sin generar un impacto tan directo en cada una de las empresas actuales y donde lo que garantizamos es que haya un espacio en tiempo para que cada empresa mire cómo se organiza. Pero independientemente de ese decreto, que no es el objeto de la reunión hoy, lo que yo quería hacerles mención, y dado que ya el doctor se los expuso, es que me parece muy interesante que ustedes igual conozcan que la tendencia, a medida que vamos avanzando en sistemas de información, en sistemas de control electrónicos, técnicos, tecnológicos, así sean pasos lentos, a medida que se va avanzando en ello, se va depurando la información, se va mejorando el control y por supuesto se van evidenciando las malas prácticas o los problemas que hay. Y hoy el tema de la seguridad social en las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte público en general es un problema grave, delicado, que el Ministerio del Trabajo le está poniendo mucha atención y que por supuesto ustedes tienen toda la razón en alarmarse hoy frente a estas tendencias, porque así como hoy es taxis, mañana seguramente migrará el sistema a ejercer un mayor control en otras modalidades. Por eso creo que estamos en el momento oportuno para que en la construcción de las normas que vayamos a construir en la mesa podamos prever caminos de cómo se pueda cumplir, pero de tal suerte que el servicio como tal se preste con la eficiencia que se debe prestar y se facilite para esta modalidad en particular. Lo cuarto es que obviamente quiero referirme al tema del proyecto de ley. Nosotros nos reunimos con los ponentes en el Congreso, con el ponente del proyecto de ley de motos, que era un proyecto de ley presentado efectivamente por un senador Virgües y por la representante Gloria Estela Díaz de la Cámara, y donde obviamente lo esencial, digamos que hay muchas cosas que proponen que en el SOA se le rebaje el SOA, se modifique el régimen tarifario, propone que las autoridades no tengan facultades de implementar medidas restrictivas a la circulación de las motos, proponen que el otro que proponen, bueno, proponen varias cosas, pero lo más grave de ese proyecto de ley, por supuesto, es que obviamente eso es lo más grave, es que propone que la motocicleta sea incorporada en el sistema de transporte público de pasajeros. Ese proyecto de ley estaba para debate la semana pasada en la Comisión Sexta del Senado. El taxismo es visto como una de las alternativas de prestación del servicio de transporte público a través de medios no contaminantes. Y es vista como una alternativa a nivel mundial, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de seguridad vial. Porque resulta que los indicadores a nivel mundial en la prestación del servicio de bicitaxis muestran que la accidentalidad está por debajo del 1%. ¿Por qué? Porque obviamente, y el caso es Bogotá, porque en muchas regiones del mundo para el bicitaxismo se fijan corredores especiales. En Bogotá, como hay corredores de
eso reduce en forma importante el riesgo de una accidentalidad. Y si bien se da accidentalidad en el bicitaxi, la accidentalidad por no existir unas altas velocidades ni la probabilidad de desarrollar altas velocidades hace que los accidentes también tengan un nivel de gravedad muy mínimo. Por eso, si usted mira los datos estadísticos de la accidentalidad en Bogotá y va a mirar por el tipo de vehículo, ve que no es ni el 0.5%. ¿Sí? Y no es que no haya accidentes, lo que pasa es que obviamente el concepto del accidente y las consecuencias del accidente son diferentes. Yo solamente les comparto esto porque lo que sí se ve venir es que en los cascos urbanos se vaya a desarrollar muy rápidamente una figura del bicitaxismo, o del bicitaxi, o del servicio de transporte público en bicicletas. Bueno, ya cerrando como estas precisiones generales de varios temas, yo quiero entonces contarles que la presentación que traje es un poco similar a la que algunos de ustedes vieron en la reunión que hubo con el Consejo Superior del Transporte. Si quieres, arranca. Donde obviamente sale de la consultoría que el Ministerio contrató en diciembre del año pasado, cuyo producto final nos deben de estar entregando a finales ya ahora la semana entrante, o ya estamos revisando ese producto final, y que es una consultoría que se contrató para hacer un diagnóstico integral de todo lo que es el servicio de transporte automotor de pasajeros por carretera y mixto. ¿Qué es lo que pretendemos en ese estudio? Tener identificada claramente con cifras actualizadas lo que es la demanda del transporte en ambas modalidades, en el mixto y en el de pasajeros. Tener actualizada esa base de datos de la oferta. Y obviamente, ¿cómo la actualizamos? Cogimos todos los estudios que ha hecho el gobierno durante distintos años y le pedimos al consultor que arrancara con esos estudios y que miráramos modelos o metodologías para poder actualizar los estudios, para poder, soportados en esos iniciales estudios que tiene y en los diferentes estudios que se han hecho en todas las regiones del país, sobre esa base consolidar una única base de datos, obviamente aplicando unas metodologías de ingeniería de tráfico y transporte, para que pudiéramos estructurar una base de datos que nos muestre, por lo menos soportado en toda esa clase de estudios, cuál es la base real de servicio y de demanda que tenemos en el transporte. Así que me adelantas. Por lo tanto, tenemos obviamente en todo ese estudio un aspecto importantísimo que son las cifras que hoy nos arrojan. Lo que hoy tenemos, que puede ser precaria la información en algunos aspectos, pero lo que hoy tenemos de información dentro de la modalidad del mixto, lo que se recoge de esos estudios que se han hecho en diferentes regiones del país, y por supuesto hay un producto de ese consultor, que es que él tiene, con base en todo lo que él diagnostica, que hacernos una propuesta de cómo se puede mejorar ese servicio. Ese, digamos que es como la esencia del estudio, poder consolidar esa base de datos, aprovechando lo que ya hay más la actualización que se hace, para poder tener cifras mucho más reales y además una propuesta de mejoramiento. ¿Cuáles son esas cifras? Estas son cosas muy globales. Pero esas cifras que nos da el sistema, habla de que tenemos, según las bases de datos que tenemos en el ministerio, tenemos unas rutas y unas empresas, tenemos un determinado parque automotor, tenemos una capacidad transportadora identificada, tenemos unas empresas que han sido objeto de sanciones
Y tenemos obviamente un inventario, con este estudio, un inventario de todas las resoluciones que estaban en cada una de las 20 territoriales con las cuales se les otorgaban o se les reconocían, en el caso específico del mixto, las rutas, los horarios, o como bien lo explicaba Bertulio, los que están bajo esas figuras mixtas que se han ido generando con los cambios de legislación, que son los que nacieron con zonas de operación y que quedaron metidos en una mixtura entre lo que es la zona de operación y las rutas o recorridos que denunciaron en su momento en los años 2000 cuando se migró al modelo de rutas y horarios. Esto, por ejemplo, nos arroja un total de 155 empresas habilitadas en el país para prestar la modalidad del mixto. En intermunicipal, aquí no están los datos de lo municipal, de las empresas mixtas que han sido habilitadas por los alcaldes municipales de acuerdo a sus competencias. Esto lo estamos complementando con un memorando que estamos enviándole a todos los alcaldes del país en los próximos días, donde le estamos pidiendo toda esa información, donde le estamos diciendo al alcalde: usted nos tiene que contar qué empresas tiene habilitadas, con qué capacidad, y que nos envíe cuáles son las rutas y horarios que tiene autorizados. Pero esto nos lleva a nosotros a que obviamente hicimos un ejercicio para mirar de todas las empresas de mixto, cuántas tenían programas de gestión de aseguramiento de la calidad. Y pues por supuesto el resultado es muy bajito. Tenemos un 33% de empresas que… ¿Por qué medimos el programa de gestión y aseguramiento de la calidad? Porque es la forma como uno mira cómo el empresario está proyectando su empresa. ¿Qué es lo que está pensando de su empresa? Y este es un mensaje clarísimo de que hoy tenemos en el mixto uno de los problemas fundamentales, y es que todas las empresas trabajan en forma muy básica, no con un concepto empresarial. Estas rutas mixtas, obviamente, hacen referencia a un total de trayectos consolidados de 6.634 trayectos consolidados. Eso es sumando entre rutas, lo que tenemos de las bases de datos del ministerio, lo que identificamos, que sabemos que en muchas ocasiones hay una ruta específica, pero que la empresa está prestando el servicio por otra ruta diferente. Aquí se trató de identificar rutas reales que sabemos que se están prestando y que necesariamente no corresponden a lo autorizado. Puede que sí a lo que se necesite, más no a lo autorizado. Aquí este cuadrito lo que hace es mostrar cómo ha sido toda la composición del parque automotor. Pero pues no me voy a entrar en todo este detalle, creo que ya los tengo como agotados. Simplemente quiero mostrarles que el 84% de las empresas tienen menos de 30 rutas, que el 50% de las rutas las tienen el 8% de las empresas, y que el 50% de los vehículos los tienen el 22% de las empresas. O sea, hay unas concentraciones que hay que mirar frente a rutas, frente a capacidad transportadora, y que son importantes para tener en cuenta en el momento en que nos sentemos a estructurar cómo debe quedar realmente el servicio que queremos prestar. Estos son unos mapas donde mostramos que el mixto hoy, de acuerdo a todos estos, vuelvo y les digo, porque muchos dicen, pero es que ¿a qué horas hizo esa consultoría todo eso? Y yo quiero explicarles y reiterar que la metodología que se utilizó fue
coger los estudios que existían del 2007, del 2006, etcétera. A esos estudios aplicarles una metodología para actualizarlos. Coger los estudios que las empresas presentaron durante todo ese tiempo en que las empresas hacían el estudio y lo presentaban. Procesar la información de esos estudios y además ellos hicieron tomas y muestreos en algunas regiones para poder aplicar la metodología que hoy nos lleva a decir que en el mixto se transporta más o menos 124.188 personas o pasajeros en el día en todo el país. Y los mapitas, si quieres pasa, lo que nos va mostrando es cuáles son esos deseos de viaje. Ustedes podrán darse cuenta que en toda la zona oriente del país no aparece el mixto como algo trascendental o de mayor incidencia, que solamente tenemos el mixto concentrado en la zona occidental, norte y sur de Colombia. Tenemos las rutas más o menos identificadas y mapeadas. Tenemos obviamente los datos y mirados sobre el mapa, los vehículos promedio por rutas, las rutas con los vehículos y la demanda mixta, y obviamente la ocupación promedio que tiene el mixto. Yo vuelvo y les digo, sé que ya llevan un rato muy juiciosos, no voy a entrarles en todos estos detalles, pero la conclusión después de uno analizar toda esta cantidad de cifras y cosas es que, por ejemplo, las territoriales de Boyacá, Magdalena, Quindío y Valle son las que presentan más baja ocupación de vehículos. La más alta ocupación está en Caquetá, Flores, en Huila, Tolima, todo el sur, lo que es Florencia, Cauca, Meta, Pasto, la zona cafetera por supuesto, Putumayo, toda esa zona es la donde mayor incidencia hay en el tema del mixto. Seguimos. Bueno. ¿Qué es lo que plantea el consultor como propuestas? Por supuesto, algo que es fundamental y que ustedes en algunos momentos lo han pedido, que haya una regulación especial en el servicio de mixto, donde evaluemos una autorregulación o una reestructuración de las rutas que hoy existen y una libertad vigilada, es decir, una libertad vigilada en el sentido de que haya movilidad o flexibilidad para que cuando se establezca una necesidad en la zona rural, uno pueda variar rápidamente una ruta o modificarla sin necesidad de todo ese proceso que se vuelve tan lento y tan dispendioso y que no es una respuesta oportuna a una necesidad real de una región agraria. Entonces se plantea como propuesta del consultor que hablemos de un régimen de autorregulación y de libertad vigilada que tenga incentivos. Sigue aquí, que haya una renovación automática de los permisos de operación. Es decir, como los permisos se expiden cada 5 años con renovación 5, que podamos dentro de esa estructura legal generar una renovación automática que de alguna manera implicaría una protección hacia el que habitualmente ha prestado el servicio para no tener que estar sometiendo a licitaciones públicas las rutas cada vez que se venzan los permisos. Eso significaría, por supuesto, que tendríamos que ir a un proyecto de ley seguramente y que la conclusión puede ser que algunas cosas las podamos resolver a través de decretos y otras puede ser que nos toque presentar ante el Congreso un proyecto de ley que le dé esa caracterización especial al mixto y esas condiciones de servicio especiales al mixto. Entonces, mientras tanto, creo que tenemos que trabajar en los temas que sean más servicio, a que se reúnan con sus
compañeros en las rutas y puedan evaluar la posibilidad de hacerle un planteamiento al ministerio sobre cómo podría ser una reestructuración de la ruta. Muchos me pedían que aplicáramos la libertad horaria en todo el país, en el mixto, para efectos de que pudieran tener ustedes la flexibilización de poderse mover con la libertad horaria de acuerdo a las verdaderas demandas. Eso tiene muchos riesgos, puede traer ventajas, pero tiene riesgos, y tiene un riesgo fundamental que lo viven hoy los de carreteros, y es que el más vivo termina a veces avasallando las rutas y dejando por fuera a los más débiles, o por lo menos diezmándoles la posibilidad. La libertad de rutas es sana hasta cierto punto, pero ha traído también una serie de inconvenientes en algunas rutas, donde en vez de ayudar a la reorganización del servicio, ha distorsionado el servicio por la ambición o el desespero, a veces de algunos empresarios, de absorber todo sin importarle los demás prestadores. No decimos que no, decimos que lo evaluemos con calma, pero en lo que sí quiero acompañarlos es en que tratemos de empezar por lo menos para dar soluciones a problemas puntuales en propuestas de una posible reestructuración de las rutas en donde están, con posiblemente unos ajustes horarios, para ver si por ese lado podemos encontrarle la vía a unas soluciones a problemas que hoy tienen, como por ejemplo tener una ruta que hoy es inviable, que ya no se justifica, o unos horarios que hoy ya no se justifican, como por ejemplo hace 20 años el horario iniciaba a las 3 de la mañana, hoy por las condiciones de las vías no se justifica que el horario salga a las 3 de la mañana el primer viaje, sino a las 6, pues por lo tanto poder organizar, reestructurar esas rutas teniendo en cuenta esos aspectos. Entonces lo que les quiero decir es que en forma paralela a trabajar la modificación de todo el sistema de transporte masivo, de la zona rural del país, del transporte mixto, en forma paralela los invito a que empecemos a pensar en propuestas de cómo podemos reestructurar lo que hoy tienen para que se les vuelva un poco mejor. Y lo otro, pues que me lo han pedido aquí en el Consejo Superior del Transporte, me lo pidieron en varias reuniones el año pasado, y era que habláramos con el Ministerio de Trabajo para que saliera la reglamentación de la cotización por días. Esa, como veo en la carpeta que les entregan, ya les están entregando el proyecto. Nosotros transmitimos la inquietud en la mesa del Ministerio de Trabajo y efectivamente la información que ellos nos dieron era que ya estaban trabajando, y vemos que sí le metieron un poquito de acelere, porque ya salió por lo menos hace 2 meses, creo, en noviembre acabó de salir. Bueno, entonces me parece que esto ya también es un aporte y un logro importante para que ustedes, por lo menos con lo que hay hoy, traten de ver cómo, de acuerdo a las características que tiene el servicio, puedan beneficiarse de esta posibilidad, que es por lo menos cotizar de acuerdo a los días efectivamente trabajados. Muchas gracias por la paciencia y espero pues haberles satisfecho a los interrogantes. Hay mucho interrogante, doctora Aida, no sé si más tardecito lo